A mi consulta, los pacientes con cáncer de próstata vienen generalmente derivados del servicio de urología. Y lo que más noto en estos pacientes es incertidumbre. Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata. Soy Guillermo de Velasco, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Yo soy Aitana Calvo, oncólogo médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Hablamos, por tanto, de la próstata. ¿Y qué es la próstata? Es un órgano que se encuentra situado debajo de la vejiga en los varones exclusivamente. Rodea la uretra, por donde se emite la orina y el semen. Normalmente es un órgano que se puede ver afectado por distintos factores hormonales, por eso es tan frecuente que a partir de cierta edad los varones tengan síntomas urinarios. Estos síntomas son urgencia miccional, una necesidad imperiosa de orinar, dificultad para iniciar la micción, pueden tener nicturia, se levantan a orinar por la noche y otra serie de síntomas. Y estos síntomas pueden ser derivados tanto de patología benigna, como por ejemplo la hipertrofia benigna de próstata, la tienen la mayoría de los varones a partir de cierta edad, pero también pueden ser síntomas de un tumor. Los factores hormonales son, por tanto, muy importantes en el desarrollo de la enfermedad, tanto la patología benigna como la maligna, y generalmente pueden responder los pacientes a los tratamientos de deprivación androgénica, es decir, a los tratamientos que suprimen las hormonas. También hay un pequeño porcentaje de pacientes cuya enfermedad tiene factores genéticos. Normalmente son pacientes que debutan antes, a edades más precoces, y la enfermedad es normalmente más agresiva. Pero, Aitana, cuéntanos un poquito cómo se hace el diagnóstico en general precoz de los pacientes con cáncer de próstata. Hay dos formas de diagnóstico. Una forma es el diagnóstico precoz, es cuando el paciente no tiene síntomas, mediante la detección rutinaria del antígeno prostático en sangre. Respecto a este sentido hay cierta controversia porque pues en algunos estudios nos dicen que no aumenta la supervivencia detectar precozmente el tumor porque es un tumor de muy lenta evolución, que en algunos casos pacientes con otras enfermedades o una edad avanzada no va a condicionar su fallecimiento, es decir, que el paciente moriría por cualquier otra causa aunque el tumor no se tratase, porque normalmente es un tumor de lenta evolución. Sin embargo, si el paciente tiene síntomas, no hay duda de que hay que intentar diagnosticar. Hay que hacer una determinación del antígeno prostático en sangre, hay que hacer también un tacto rectal. A través del recto se puede palpar la próstata, ver si hay irregularidades, algún nódulo, la consistencia, y también puede ser necesario hacer una ecografía transrectal, también a través del recto, o hacer una biopsia. En este caso estaremos ante un diagnóstico y habrá que individualizar, como siempre, pero en este caso más que nunca, el tratamiento en función de otras enfermedades, edad y otras cuestiones. Entonces, ¿cómo tratamos, que esta es una parte muy importante, al paciente con cáncer de próstata? Como decía Aitana, es fundamental que en el cáncer de próstata, no como en otros tumores, va a haber una serie de elementos muy importantes a la hora de tomar la decisión. En primer lugar va a ser cuál es el estadio del tumor, es decir, si el tumor está simplemente localizado o ya es un tumor que se ha extendido. Luego es muy importante tener en cuenta las características del tumor, cómo va a ser el tamaño, cómo va a ser los niveles de PSA, cómo va a ser el Gleason, que es la diferenciación del tumor. Cuanto más indiferenciado esté el tumor y lo que tendrás un Gleason más alto son tumores más agresivos. Y luego va a ser muy importante la comorbilidad. Porque si hay algo característico del cáncer de próstata en los varones, que yo ya esto lo aprendí en la universidad, que si un paciente, que si llegamos a vivir 100 años, todos tendríamos cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato sometidos a los andrógenos durante nuestra vida, entonces eso hace que sea más posible que tengamos un cáncer de próstata. De tal forma que una de las cosas que se plantea es que alguno de estos tumores va a ser unos tumores con un comportamiento más benigno. En estos casos, una de las opciones terapéuticas es simplemente la observación, que puede ser observación porque el paciente se encuentre muy bien y tenga un tumor de bajo grado y que solo necesite ser observado, hay que hacer obviamente unos controles con ese tumor, o bien sea porque el paciente tenga una serie de comorbilidades que haga que los tratamientos puedan perjudicar la situación del paciente. Pero luego, cuando tenemos los tumores, el tumor localizado y hemos hecho un diagnóstico, se trata el tumor y se trata a nivel local. Entonces, los tratamientos más importantes tenemos por un lado es la cirugía y por otro lado es la radioterapia. Generalmente la cirugía es una cirugía que es la prostatectomía radical, que lo que va a hacer es quitar completamente la glándula prostática. Y en este caso, hay diferentes alternativas. Puede ser laparoscopia, puede ser una cirugía abierta o puede ser robótica. Generalmente lo que se dice de estas técnicas es que lo más importante es la experiencia del urólogo que va a realizar cualquiera de estas técnicas. Y luego tenemos la radioterapia, que la radioterapia puede ser o bien externa, es decir, que los haces de la radioterapia van por fuera, o un tratamiento con semillas de radiación que van internas, que se introducen dentro del acto quirúrgico, dentro de la próstata, y emiten radiación, que es lo que se conoce como braquiterapia.
Además de todo esto, hay un tratamiento que es el tratamiento hormonal. Como decíamos, el cáncer de próstata de alguna manera se alimenta de las hormonas. Y entonces todos los tratamientos que hacen, sobre todo en tumores un poquito más avanzados, generalmente son tumores localmente avanzados, algunas veces combinados con la radioterapia y en otros casos porque el tumor ya está extendido fuera de la próstata, que se utiliza el tratamiento hormonal. Y a mí me gusta decir a los pacientes que en el fondo es como que sienten una menopausia, porque empiezan con sofocos, porque le vemos de alguna manera deprivado completamente de la testosterona. Esto hace que se controle muy bien la enfermedad. ¿Y también los pacientes pueden recibir quimio? En la enfermedad metastásica tenemos muchos, que es cuando el tumor no está localizado en la próstata, sino que está extendido, generalmente en los huesos. Aparte de la hormonoterapia, va a haber un momento que el paciente va a ser sensible a la hormona, pero llega un momento que la hormona no es suficiente y estos pacientes se hacen resistentes de alguna manera al tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal lo continúan, pero además la quimioterapia ha demostrado ser un elemento muy importante para controlar los síntomas y que los pacientes vivan más. Pero en este contexto, gracias a que cada vez se avanzan más, tenemos nuevos tratamientos hormonales que se llaman hormonas de segunda generación, que hacen en algunos casos evitar la quimioterapia, y tenemos otros elementos dirigidos contra el hueso, como puede ser el radium, que han demostrado también aumentar la supervivencia. Es decir, la quimioterapia se sigue utilizando, sí, sigue siendo útil, pero cada vez tenemos más alternativas que en alguna manera hacen que podamos evitar el tratamiento con quimioterapia. Es muy importante recordar lo que hemos dicho al principio, que va a haber unos factores muy importantes para determinar cada tratamiento, que en la enfermedad localizada tenemos una serie de tratamientos radicales muy buenos, con muy buenos resultados, pero que la enfermedad metastásica, gracias a que tenemos cada vez más tratamientos, conseguimos cronificar mucho más la enfermedad del cáncer de próstata. Por tanto, bueno, no os olvidéis, como siempre, de llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico, mantener un peso adecuado, no fumar, no beber y el resto de recomendaciones que siempre os recomendamos desde aquí. Nos vemos en el próximo informativo de SEOM.